Un tema principal en Pillars es tu vida personal, tu llamado personal. Y un área en tu vida personal y en tu llamado al ministerio será cómo te encuentras con Dios. Sin encuentros con Dios, no hay mucho que puedas dar, no hay mucha transformación. Así que los encuentros con Dios se vuelven muy importantes para tu propia vida personal y tu llamado. Y la Biblia enseña, y por experiencia sabemos que hay muchas maneras en las que nos encontramos con Dios. Lo hacemos a través de la adoración, lo hacemos a través de la palabra, lo hacemos a través del Espíritu Santo, lo hacemos cuando le servimos. Pero hay una manera, especialmente en el ministerio, que debemos entender, porque si no, vemos que esto es realmente un momento de encuentro con Dios. Lo pasaremos por alto y perderemos lo que Dios tiene para nosotros. Algunos de ustedes pueden estar teniendo un encuentro con Dios, en este mismo momento, y ni siquiera se han dado cuenta. Dios nos encuentra luchando con nosotros. Dios quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos libremente con toda su abundante bondad, con paz, fe y gozo, con seguridad, convicciones y llamados. Pero hay momentos en los que, en lugar de confiar en que Dios nos bendiga, salimos a buscarlo por nuestra cuenta y rechazamos sus bendiciones gratuitas, intentando conseguirlas con nuestro propio poder, nuestra propia manipulación. Y cuando hacemos eso, Dios no tiene más opción que luchar con nosotros. Al principio de mi matrimonio con mi esposa, quien es una persona increíblemente generosa, tuvimos algunas dificultades, algunas tensiones como marido y mujer en lo que respecta a la generosidad. Siempre diezmábamos, éramos cristianos y siempre dábamos, pero yo usaba frases como, bueno, tenemos que ser sabios, tenemos que prepararnos para el futuro. Pensaba que en ese momento estaba discutiendo con mi esposa por el dinero y por cuánto debíamos dar. Me di cuenta de que en realidad no estaba peleando con mi esposa. Estaba peleando con Dios. Estaba teniendo un encuentro con Dios porque elegí no recibir su bendición libremente. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra esto. Es la historia de Jacob. Jacob siempre fue alguien que quería controlar y manipular su vida y sus propósitos para obtener el resultado que él deseaba. Ahora bien, ese resultado, Dios quería bendecirlo junto a él. Dios quería bendecirlo con la primogenitura y con una bendición que inevitablemente recibiría. Pero Jacob, en lugar de confiar en que Dios le daría esas bendiciones, salió a conseguirlas por su cuenta. Y la historia de Jacob comienza desde que está en el vientre, sujetando el talón de su hermano mayor. Y Jacob engaña a su hermano y a los miembros de su familia para poder obtener la primogenitura y la bendición. Él engaña para intentar conseguir la esposa que quiere y termina con la esposa equivocada. Esto es muchas veces un reflejo de nuestra vida en el ministerio, si no tenemos cuidado. Manipulamos, controlamos, manejamos el sistema para obtener lo que queremos en lugar de darnos cuenta de que Dios en realidad quiere bendecirnos con estas cosas. ¿Qué hace Dios cuando sus hijos se niegan a recibir su bendición gratuita y salen a buscarla por su cuenta? Él lucha con nosotros. Y esa es la historia que se ilustra en Génesis 32, donde Jacob va a encontrarse con su hermano. Han pasado muchos años y ahora Jacob tiene mucho miedo porque ha robado y engañado para obtener la primogenitura y la bendición de su hermano. Y ahora tiene que encontrarse con él al día siguiente. Envía a todos sus familiares y todas sus posesiones al otro lado del río. Y Jacob se queda solo. Y Dios lucha con él. Y en esta historia de Génesis 32, tenemos una imagen para nosotros mismos en el ministerio, de lo que significa que Dios luche con nosotros, de ser conscientes de ello como un encuentro que Él nos da. Y esta historia en realidad se compone de solo 3 partes. Está la lucha, la rendición y la victoria. Y como líderes de ministerio, cuando Dios nos encuentra a través de una lucha, tendremos una pelea, sabiendo que estamos en ella, la rendición, lo que hacemos, y luego la victoria, cómo Dios nos bendice a través de eso. Primero está la lucha. Jacob no confiaba en que Dios le daría la bendición y el derecho de primogenitura. Él sentía que tenía que salir y conseguirlo por sí mismo. Dios nos enseña en las Escrituras. Es este Padre abundantemente bueno. Él quiere darte paz,
pero como no confiamos en que Él nos la dará, salimos a buscarla por nuestra cuenta. Vamos a manipular situaciones e intentar ahorrar dinero para tener tranquilidad. Intentamos manipular relaciones para tener paz en el corazón. Y Dios dice, yo solo quiero bendecirte con esto. Él nos bendice con gracia e intimidad, pero nosotros salimos a buscarlo por nuestra cuenta, así que hacemos todo lo posible para demostrarle a Dios que somos buenos cristianos, que merecemos su gracia. Y Él solo quiere bendecirnos con esto, sin que tengamos que demostrárselo. Dios quiere bendecirte con prosperidad, pero no confiamos en esa bendición. Así que intentamos controlar y organizar nuestras finanzas de una manera que nos dé prosperidad, en lugar de confiar en la bendición de Dios. Y cuando rechazamos su bendición y nos posicionamos para controlar, incluso manipular, es cuando Dios lucha con nosotros tal como luchó con Jacob. Y cuando lees esa historia en Génesis 32, vas a descubrir que esa lucha de parte de Dios es muy personal. Nadie puede luchar en tu lugar. Dios lucha contigo de manera muy directa y es intenso. Hay un esfuerzo absorbente y agotador y sabes de lo que hablo cuando estás en esa temporada de lucha en la vida tratando de entender las cosas. Incluso puede haber una gran frustración con esto, porque como líder cristiano estás orando, pero te das cuenta de que tus oraciones son más de pánico que de fe. Estás actuando, pero en realidad estás buscando respuestas desesperadamente y haciendo diferentes cosas, esperando que funcionen en el ministerio y en la vida, pero no por fe en Dios. Estás obedeciendo a Dios, pero tu obediencia tiene casi un dejo de amargura. Estas son características de Jacob y son características nuestras cuando nos encontramos intentando controlar demasiado nuestras vidas y los resultados en el ministerio. Y Dios está luchando con nosotros y tenemos que saber qué hacer cuando descubrimos que Dios está luchando contra nosotros. Hay un pasaje en Filipenses 2 que ilustra esto. Esto es lo que dice el versículo 12. Así como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Reconocemos, no solo estoy tratando de resolver cosas, en realidad es Dios quien está luchando conmigo. No evites la lucha. No intentes hacer cambios rápidos para ajustar tu situación, sino reconoce que detrás de esa persona que te molesta, en realidad es Dios luchando contigo para transformarte. Detrás de ese problema financiero, en realidad es Dios forcejeando contigo para cambiarte. Detrás de esa pregunta que parece no tener respuesta, en realidad es Dios luchando contigo para transformarte. No evites la lucha y concéntrate en ti y en lo que Dios quiere hacer en ti. Muchas veces cuando estamos en una temporada en la que realmente estamos teniendo un encuentro con Dios a través de una lucha, culpamos a otras personas. Su falta de fidelidad, su falta de compromiso, su falta de participación. Y necesitas detenerte y reconocer, esto se trata de mí y de lo que Dios quiere hacer en mí y Él está teniendo una lucha conmigo. Jacob luchó y no soltó. No iba a rendirse cuando se dio cuenta de que en realidad era Dios quien estaba luchando con él. Y lo que necesitamos hacer es reconocer la lucha. Tienes que definirla. Tienes que ponerle palabras. En mi caso, con mi esposa, pude definirlo. Dios está luchando conmigo. Acerca de mi identidad como cristiano generoso. Y una vez que lo definí, entonces supe qué hacer con ello. Entonces fui consciente de lo que estaba pasando. Estás en una lucha en este momento y es frustrante y agotador. Y has estado culpando a otras personas o a las circunstancias. Pero tal vez en realidad sea Dios luchando contigo porque quiere darte una bendición que en el pasado has rechazado al intentar controlar y manipular la situación. Esa es la lucha. Una vez que entramos en la lucha, entonces sabemos que debemos entrar en la rendición. Sabemos que en la historia de Génesis 32, Dios ya había preparado a Esaú.
Jacob no tenía que preocuparse por nada. Jacob no necesitaba controlar el resultado. No tenía que intentar sobornar a Esaú. Dios tiene el control. Y porque Él tiene el control, ahí es donde entra la rendición. El Nuevo Testamento nos da una referencia a esto en Santiago 4:10, cuando dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hay un acto de rendición. Este acto de rendición no es pasivo, no es simplemente rendirse, es ceder o posicionarse para depender de Dios. Imagina que estás en un circo y estás viendo el acto de trapecio y hay dos personas en este acto. Está el receptor, que envuelve sus piernas alrededor del trapecio y se balancea de un lado a otro con grandes brazos para atrapar a la segunda persona, que es el volador. El volador se impulsa y luego se suelta. Estos son los dos roles, y cuando el volador se suelta, el receptor viene y lo atrapa, y así logran un acto exitoso. Ahora toma esa imagen y aplícala a tu relación con Dios en el ministerio. Tú eres el volador. Él es el receptor. Y tú te impulsas y te sueltas. Y lo que aprendí al estudiar los actos de trapecio en el circo es que es muy importante que el volador, cuando se suelta y extiende los brazos para ser atrapado, permanezca muy quieto. Si intentan agarrar los brazos para atraparse, se caerán. Deben quedarse quietos. Deben confiar en el receptor, que es quien hace todo el trabajo duro, quien tiene todos los músculos, para que venga por debajo y agarre sus brazos. Ambos pueden regresar exitosamente al podio y tener un acto exitoso. Es una imagen de lo que significa rendirse, donde te sueltas y luego permaneces quieto y dices: Dios, este ministerio te perteneces, estas relaciones te pertenecen. Dios, yo te pertenezco. El acto de rendición lo aprendemos de Jacob en Génesis 32. Hay estas tres lecciones. Primero, Jacob vio a Dios como su fuente. La rendición es una forma de adoración, donde nuestras oraciones ahora son una forma de adorarlo a Él. Te estoy entregando esto. Tuve que rendir. El hecho de que no quería ser demasiado generoso por un miedo que tenía respecto a las finanzas en el futuro. Entonces Jacob clama por una bendición. Esto nos parece inusual. Queremos ser nosotros quienes bendigamos a Dios, y sin embargo Dios, como Padre Celestial, está esperando que clamemos a Él por una bendición. Clamar a Dios por una bendición no es ser egoísta, no es ser arrogante. Clamar a Él por una bendición es reconocer que Él es la única fuente y el único que puede darte ese tipo de bendición. La rendición se trata de recibir, y no tenemos una barrera que diga que no soy digno de recibir, ni una barrera de orgullo que diga yo lo conseguiré por mi cuenta. Tenemos esta rendición en la que clamamos como lo hizo Jacob: Dios, no puedo hacer crecer mi ministerio. Necesito que me bendigas con una unción para que el ministerio pueda crecer. Dios, no puedo idear las cosas que necesito idear contigo. Necesito que me bendigas con tu presencia, Espíritu Santo. La rendición no es pasiva. La rendición es muy activa, donde nos posicionamos para ser alcanzados y clamamos por una bendición, tal como lo hizo Jacob. Y luego en la historia descubrirás que Jacob luchó toda la noche. La rendición no es algo que haces en 5 minutos, una noche, y luego ya está. La rendición es una postura de vida que adoptas. La historia de Jacob está en la Biblia como una lección para nosotros, que en el liderazgo cristiano, en el ministerio, siempre seremos tentados a tratar de controlar y manipular y obtener las bendiciones que Dios quiere darnos. Y cuando elegimos salir por nuestra cuenta para dictar relaciones, para dictar resultados, cuando sabemos en nuestro corazón que no estamos en una postura de confiar en Dios y en que Él nos dé las bendiciones del ministerio, es entonces cuando surge la lucha, y esa lucha conduce a la rendición. Y en esta rendición
Adoptamos una postura en la que clamamos a Él por una bendición. Y eso toma toda la noche. No creo que la historia de Jacob signifique simplemente que vamos a orar durante 8 horas en la noche. Creo que es una imagen que nos dice que es una postura de nuestro estilo de vida. Ahora, en el momento en que llegamos a un lugar de rendición, entonces surge un crecimiento a partir de eso. Cuando yo estaba luchando con Dios acerca de la generosidad al principio de mi matrimonio, y me di cuenta de que esta era una lucha con Dios y que tenía que llegar a un lugar de rendición. Tal vez pasaron unos 10 años hasta que Dios me recordó que todavía había más desarrollo, que debía ocurrir en mi corazón y en mi mente en lo que respecta a la generosidad. Ese recordatorio se ilustra en la historia de Jacob en Génesis 32, porque Dios toca su cadera y Jacob se va cojeando. Ahora sabemos que Dios no necesitaba hacer eso para ganar la lucha, pero sabemos que Dios fue muy intencional al hacerlo y creo que pudo haber servido como un recordatorio para Jacob de que siempre existe esa tentación latente, Ofi, de querer tomar el control de tu ministerio y de tu vida. Y llegas a un punto en el que dices, Dios, tú estás al mando. Me rindo a ti y vives de acuerdo a eso. ¿Hay algún área en tu ministerio en este momento que simplemente has visto como una dificultad? ¿Simplemente lo has visto como una dificultad? De hecho, le has pedido a Dios en oración que lo quite. Quita a estas personas. Responde esta oración. Y mientras escuchas esta enseñanza, y piensas en la historia de Jacob en Génesis 32, comienzas a descubrir, lo malinterpreté. Solo lo estaba viendo superficialmente. Detrás de todo, Dios está luchando conmigo. Y está luchando conmigo y estoy teniendo un encuentro con Dios para mi bien y para su gloria, que en realidad es un encuentro con Dios. Nombra la lucha. Ponle palabras para que seas consciente de ella y entiendas que este es un momento de encuentro con Dios para tu bien. Luego, muévete a un lugar de rendición. Colócate en una posición para clamar al Señor por una bendición, porque lo estás adorando y sabes que Él es tu única fuente. Y cuando haces eso, te posicionas para la tercera parte de esta historia de Jacob. Hubo la lucha, hubo la rendición, pero luego viene la victoria. En esta victoria no es un empate, no es una igualada. Tanto Jacob como el ángel del Señor, ambos son victoriosos. Verás, Dios nunca quiso derrotar a Jacob. Él quería guiar a Jacob hacia la victoria. Dios no quiere derrotarte a ti. Él quiere guiarte hacia la victoria, pero la única manera en que puede llevarte allí es a través de una lucha. Y la victoria que Jacob recibió no fue que fue liberado de Esaú, sino que fue liberado de sí mismo. La victoria que recibió fue en el cambio de su nombre. Eras Jacob, el que engaña. Ahora serás Israel, el que vence con Dios. La victoria que Él nos da cuando estamos en una lucha con Él, en realidad tiene que ver con nuestra transformación personal. Joel, eras obediente, pero no generoso. Ahora eres una persona generosa en tu corazón, en tu alma y en tu manera de dar. Los nombres realmente importan para Dios. Son tan importantes que en el Nuevo Testamento Jesús en realidad les dio apodos a sus discípulos. Sabes que tienes una buena amistad cuando se dan apodos. Él dijo, oh no, ya sabes, Simón, tú serás la roca. Santiago y Juan, ustedes serán hijos del trueno. Los nombres realmente importan para Dios. Importan tanto que permíteme leerte de Apocalipsis 21, versículo 7. Esto es lo que dice, al que salga vencedor, le daré un nombre nuevo, conocido solo por quien lo recibe. Ese encuentro con Dios que tienes ahora mismo, esa batalla, Dios quiere darte un nombre. Él quiere transformar tu identidad. Él tiene un nombre nuevo para ti. Para mí fue generoso. Para algunos de ustedes puede ser amado, perdonado, poderoso, sabio, hermoso. Sea cual sea ese nombre, debes saber que eso es lo que realmente define la victoria. Habrá resultados en el ministerio,
pero la victoria es tu transformación personal. Hay momentos en el ministerio en los que salimos e intentamos controlar e incluso manipular para obtener los resultados que queremos, cuando Dios siempre quiso bendecirnos con ellos. Y cuando hacemos eso, Él no se rinde con nosotros, no nos abandona. Él lucha con nosotros. Identificamos la lucha. Estoy teniendo un encuentro con Dios. Nos rendimos y le pedimos una bendición. Y recibimos la victoria y somos transformados. Ten tu encuentro con Dios. Y sabe que Él tiene un nombre nuevo para ti.